El mundo. China registra un récord de 52,2 grados mientras Europa combate la tercera ola de calor. El país. El calor extremo sacude el hemisferio norte de Estados Unidos a Asia, pasando por Europa. France24.com. Europa, China, Estados Unidos, las olas de calor golpean el planeta. El Correo. Una ola de calor extremo sofoca el hemisferio norte de América a Asia. El mundo. El mar alcanza una temperatura por encima de 28 grados en el Mediterráneo. Newsdiario.es. Europa, América y Asia marcan a la vez datos históricos de calor. La ciencia parece tener una explicación. 20 minutos. El patrón 5. ¿Por qué nos morimos de calor a la vez en China, Europa y Norteamérica? ¿Estamos ante una confirmación del calentamiento global o es un hecho puntual? ¿Se repetirán situaciones climatológicas como las de este verano? Y si es así, ¿estamos preparados? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, llevamos días hablando continuamente de este calor. También hemos hablado con personas especialistas que nos dicen que en Zaragoza, al levantarse un poco de cierzo, no tenemos estas olas de calor porque eso tiene que ser altas temperaturas durante varios días seguidos, pero estamos viendo que en el resto del planeta sí. ¿Qué está pasando? ¿Os parece normal? Estamos en julio, tiene que hacer calor, ¿no? Bueno, es verdad que a nosotros nos salva en Zaragoza este cierzo. Llevamos unas noches un poquito más agradables que noches anteriores cuando efectivamente no se levanta el cierzo y se puede respirar. Yo la verdad es que los datos, nos dicen claramente que sí, que hay un sobrecalentamiento global y que hay unas olas de calor importantes, no solamente en España, que podríamos dar una, sino en todo el mundo. Y todos los datos están indicando que estamos ante un cambio climático importante. A mí, sobre todo, lo que más me llama la atención y me hace reflexionar es sobre todo el calentamiento de los océanos. Ese calentamiento que subir una temperatura, cómo cambia todo el ecosistema, todo el tema de los peces, todo el tema, y se está viendo cómo se está deshelando los polos, en fin, cómo está cambiando una situación. También es cierto que cambiamos, el clima cambia en la Tierra desde el inicio de los tiempos, o sea, siempre cambiamos, no podemos volvernos atrás. O sea, lo que no sabemos, y eso es lo que yo creo que entra en el debate, es cómo nos afecta esta situación de cambio realmente a los seres humanos. Pero que cambia, claro que tiene que cambiar, se ha cambiado siempre a lo largo de la historia el clima, no puede ser igual, porque hay una interferencia entre lo que nosotros vivimos, las emisiones de CO2, la población, las migraciones, todo eso afecta y es cómo nosotros nos va a repercutir a los seres humanos y cómo los seres humanos podemos mitigar, aclimatarnos, mejorar en la parte que tenemos que mejorar, que yo creo que es donde podemos hacerlo. Es ahí donde yo creo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos o mejorar esta situación del cambio climático, que es una evidencia? Carlos, el toque científico de hoy. Exacto. Bueno, toque científico. A ver, toque científico porque yo sí que es verdad, antes lo comentábamos, en la universidad estudié física, entonces estoy muy acostumbrado a lo que son causas-consecuencias, eventos naturales que siguen las leyes de la naturaleza. Pero me gustaría poner un poquito de racionalidad. O sea, es una evidencia, como decía Rosa, que el cambio climático existe. Pero es que ha existido siempre. O sea, la Tierra siempre ha tenido cambio climático. Es una condición de la evolución propia del planeta Tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano, la acción del ser humano, especialmente con todos la emisión de los gases de efecto invernadero, etcétera? Está acelerando el proceso de cambio climático. Si no existiese el ser humano en la Tierra, seguiríamos teniendo cambio climático. Lo que estamos haciendo, contaminando, es acelerar ese cambio. ¿Cuál es el peligro de acelerar ese cambio? Bueno, pues los informes científicos nos lo dicen. El peligro de recalentar el planeta más rápido de lo que se recalentaría de forma natural es que vamos a tener cada vez fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes. Vamos a incrementar la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Vamos a incrementar la temperatura promedio del planeta más de lo que se incrementaría si no existiésemos y no estuviésemos contaminando como estamos contaminando. Pero pongamos un poco datos encima de la mesa. Lo que se espera que la acción del ser humano genere en el planeta Tierra es un incremento de la temperatura media de entre 1 y 3 grados
durante todo el siglo. Es decir, que lo que no podemos hacer, y ahora vengo con la parte racional y todo lo que se deriva de utilizar el cambio climático como arma en muchos aspectos de la vida, lo que no podemos hacer es cada vez que cae una tormenta, cada vez que tenemos calor a mediados de julio, echarnos las manos a la cabeza y decir que es culpa por la contaminación. Bueno, pues parte de culpa habla, pero es que lo normal es que en julio haga calor y lo normal es que de vez en cuando llueva y haya tormentas. Tenemos que ser conscientes de la existencia de ese cambio y, por supuesto, debemos hacer todo lo necesario para incrementar la sostenibilidad de nuestro estilo de vida, pero los países occidentales y los países no occidentales, que son los que más contaminan. O sea, en este trabajo estamos todo el planeta Tierra juntos. Si no involucramos a China y a India en este objetivo de generar un planeta más sostenible y que, por lo tanto, ralenticemos otra vez ese ritmo de cambio, no vamos a conseguir nada. Pero eso no lo hacemos, desde luego, echándonos las manos a la cabeza y los trastos y las acusaciones de falso creyente del cambio climático, etcétera, cada vez que cae una tormenta o cada vez que hace calor. No, eso es lo normal. Y yo siempre recuerdo que el tiempo ha estado loco. Yo siempre he oído esta expresión: ¡oh, el tiempo está loco! Bueno, sí, el tiempo siempre ha estado loco. Dicho esto, insisto, debemos seguir trabajando por la sostenibilidad, pero debemos tener todos la conciencia suficiente como para saber medir de qué estamos hablando. Y eso la ciencia, desde luego, es clara. Y a la ciencia hay que hacerle caso. O cambiamos, porque aquí viene el riesgo, antes lo comentaba Rosa, de qué puede suponer todo este cambio climático para el ser humano. Pues lo que viene suponiendo cualquier cambio en el planeta para cualquier especie viva: su extinción. Claro. Los cambios en los planetas generan extinciones. Lo que estamos haciendo, cambiando las condiciones de nuestro entorno y de nuestro planeta Tierra, es arriesgarnos a que las condiciones nuevas que se generen no sean compatibles con nuestra existencia en la Tierra. Ni más ni menos. Pero es que esto ha venido sucediendo siempre a lo largo de toda la historia. E incluso, y voy a meter una puntilla ya para reflexionar un poco, la mayor contaminación del planeta Tierra de toda la historia es precisamente la que nos ha permitido estar a nosotros, seres humanos, aquí. Porque fue una contaminación en la que las bacterias empezaron a contaminar la atmósfera con oxígeno. Y pues gracias a eso estamos respirando ahora mismo oxígeno. Antes de la aparición de las bacterias que generan oxígeno, no había oxígeno en la atmósfera. Bueno, pues todo es relativo. Probablemente eso generó muchas extinciones y generó la posibilidad a otras especies de desarrollarse. Dicho esto, como ser humano, pues ojalá no nos extingamos. Es decir, ya nos tenemos que poner las pilas para que las condiciones del planeta Tierra no cambien lo suficiente como para que nos extingamos. A mí eso es lo que me parece, y además, mira, ha sido muy elocuente y además lo ha explicado muy bien Carlos, cómo científicamente el tema del cambio climático. A mí lo que más me llama la atención, y sí que lo pongo encima de la mesa, son las contradicciones del ser humano. Quiero decir, y antes también lo comentábamos, que existe el cambio climático, ya hemos partido de que sí existe, pero nosotros hacemos muy poco para esto. Solamente lo hablamos en plan publicidad y en plan el tema de los periódicos o en eslogans, o decimos tenemos que tener un mundo sostenible, pero un mundo sostenible, y hay que comer sano y no emitir oxígeno, o sea, emisiones de efecto invernadero. Pero luego, cuando llegamos a la hora de la compra, que lo hemos puesto el ejemplo antes, en vez de comprar unas judías verdes de aquí al ladito del huerto de al lado y llegar a tu casa y cocinarlas, las compramos hechas con unos envases. Vamos a cenar y en vez de hacerte una cena de una ensalada con una tortilla, ¿qué hacemos? Compramos una pizza con un envase de plástico y cuando no sé. Entonces, estamos generando una cantidad de residuos, ¿vale?, que hay que reciclar, que se gasta otra vez en el reciclaje. O sea, entramos en un círculo en el cual no salimos de ese círculo para romperlo y, evidentemente, trabajar en contra de todo lo que tendríamos que trabajar. O sea, nos dicen, hay que, por ejemplo, el tema de la movilidad. La movilidad en las personas afectó con base en avión, es peor ir en avión que ir en coche, que ir en fin. Utiliza el transporte público, ves en bicicleta. Cuando tú vas por la calle te das cuenta de que es que no se puede aparcar y que los coches cada vez son más grandes y que la gente se compra coches más grandes en vez de comprarse más bicicletas o ir en bicicleta o ir andando. O sea, hay una contradicción en todo lo que nosotros explicamos, hablamos de lo que realmente hacemos. Y a mí me gustaría también poner encima de la mesa, ¿está sirviendo para algo tanta demonización del cambio climático y tanta debate y tanta publicidad si no llegamos a calar realmente en los seres humanos, en nosotros mismos, de que efectivamente tenemos que tener un cambio de conducta? Por ejemplo, en la utilización del agua.
ese bien escaso tan maravilloso que tendríamos que utilizar y que la gente tendría que saber utilizarla, no desgastarla, no lavarte los dientes y estar con el grifo abierto, no ponerte a lavar, en fin, controlar la carga de la lavadora, cómo hacerla, todo eso. Entonces, eso no cala. Estamos en una sociedad completamente de consumo donde efectivamente el consumo no ceja, sigue aumentando, los residuos seguimos aumentando y no hay más que ver nuestros cubos de basuras y que lo único que hacemos es poner más cubos de basuras en más zonas para reciclar en distintos aspectos, pero no reducimos el consumo. Eso es lo que a mí me llama la atención en una reflexión de hoy por la mañana. De un viernes por la mañana. Cuando hablamos de la ola de calor y cuando hablamos, en fin, es una reflexión que quedó y que queda en la conciencia, yo creo. ¿Todo el mundo nos concienciamos de verdad de que hay que hacer las cosas así? Compre de segunda mano. ¿Cuántas veces a gente que compra de segunda mano? Empieza a haber un mercado de segunda mano. Pero bueno, tú vas ahora mismo a las grandes empresas y ves a la gente comprar productos de primera mano, ¿sí o no? Sí, yo ahí soy un poquito más optimista. ¿Eres optimista? Que tú. Bueno, eso es bueno. A ver, evidentemente el tema está relacionado con la sostenibilidad, no está relacionado de forma directa con el cambio climático, porque una cosa son los efectos de gases invernadero y otra cosa es la cantidad de plásticos y residuos que generamos y que consumimos mucha energía y por lo tanto muchos recursos naturales para generar eso, y evidentemente el planeta Tierra es finito y tiene unos recursos finitos, pero está muy relacionado con lo que dices, con la concienciación. Pero yo creo que sí que se está trabajando mucho la concienciación. Lo que no podemos esperar es que cambiemos costumbres sociales de la noche a la mañana. Y yo creo que sí que llevamos ya varias décadas trabajando el tema de la concienciación desde muy pequeñitos en los colegios. Este es un tema que se trabaja muchísimo, especialmente en los últimos 10 años. El tema de las 3 R's, que es verdad que estamos, yo creo que en España ya muy concienciados en reciclar. Yo sí que veo a la gente reciclando mucho, sí. Los contenedores amarillos, verdes, hay de todos colores ya, pero que nos falta, y en eso sí que debemos trabajar, en el concepto de reducir, que es la R fundamental. O sea, está muy bien reciclar, por supuesto, pero sobre todo hay que reducir el consumo. Debemos dejar de comprar cosas que realmente no necesitamos. Hay muchísima compra que hacemos redundante que acaba en la basura a los 2 meses o a los 2 días. Por lo tanto, eso es fundamental, pero es concienciación, y es concienciación que debe venir desde muchos ámbitos, por supuesto en la escuela, en los medios de comunicación, en conversaciones, y todo eso necesita tiempo para que cale realmente en la sociedad. Pero vuelvo otra vez a insistir, en España nos podemos poner las pilas, en Europa nos podemos poner las pilas, pero como no se pongan las pilas el resto de países mundiales, especialmente los más poblados, China, India, etcétera, no vamos a hacer nada, porque el planeta es uno. Lo hemos dividido artificialmente en fronteras y países, pero el planeta es uno. La gente o la contaminación que se hace en China nos afecta. Si no nos ponemos a trabajar todos juntos, de nada servirá. Pero bueno, yo soy optimista porque creo que en eso estamos. Pero los cambios grandes no suceden de la noche a la mañana. También es verdad que, y en esto vamos a quitarnos culpa, no es una manera individual nosotros que podamos reciclar o comer saludablemente o tener menos consumo. También las grandes empresas, y aquí hay que decirlo, por ejemplo, tú eres físico y sabes más que yo, por ejemplo, todos los campos... Hace muchos años que estudié física y no la he vuelto a tocar, los campos eólicos, ¿no? Todos vemos esos molinillos que decimos que generamos una electricidad limpia. Bueno, pues el otro día me contaban cómo esas ásparas que tienen los molinillos son muy contaminantes, que no son cuando tengamos que empezar a desmontar y fallen, no son fáciles el reciclarlas, destruirlas, que la contaminación que producen es impresionante. Los coches eléctricos, pues sí, efectivamente es más barata, no consume, ¿no? No llevan gasóleo, no llevan gases residuales, pero que las baterías que tienen también son altamente contaminantes. Entonces, aquí nos están también un poco como... Vendiendo la moto. Vendiendo la moto. O sea, que no nos hagan solo culpables a nosotros, que es otra facción, decir, son culpables que no reciclan, son culpables que consumen mucho, y luego llega y las grandes situaciones, los grandes gobiernos, pues nos ponen molinillos y nos hacen comprar coche eléctrico cuando efectivamente pues es muy contaminante. A ver, una visión un poco distinta. Yo creo que sí que la culpa siempre nos la pongo a nosotros, porque las empresas pueden fabricar lo que quieran. Yo creo que las empresas tienen libertad, evidentemente, cumpliendo la legalidad para fabricar lo que quieran, y que somos los consumidores los que les tenemos que decir, oye, sí, vas a seguir existiendo porque te compro tu producto. Si nosotros dijésemos coches eléctricos, yo me voy al de gasolina, pues no habría empresas de coches eléctricos.
Y lo que hemos dicho antes de los botes de judías verdes. Si nosotros no comprásemos botes de judías verdes ya cocinadas, no habría empresas que fabricasen botes de judías verdes. La culpa para nosotros, siempre. Pero luego, además, sí que he coincidido contigo en lo que dices. En la naturaleza no sale nada gratis. Los molinos de viento no es algo 100% sostenible. Así es. Tenemos el tema visual de contaminación del paisaje, que tenemos muchísimos problemas. Pero también, evidentemente, para construir los molinos de viento hace falta fábricas, hace falta materiales, hace falta transporte, que generalmente los camiones de momento no van con hidrógeno generando agua, que van consumiendo gasolina. No sale de momento nada gratis. Lo que debemos es ir dando pequeños pasos para acercarnos a una sostenibilidad mayor. Eso sí. Muy bien.